hayan quedado debido al movimiento o debido a las fuerzas que tenemos, hayan quedado en algún punto, lugares donde el software, donde no se puedan hallar reacciones a las fuerzas, y por lo tanto va a ser necesario utilizar esta opción para que el software automáticamente ponga una reacción en el lugar, en el lugar que él crea correcto para equilibrar nuestro modelo. Pero entonces, si se dan cuenta, nosotros estaríamos perdiendo el control sobre el comportamiento de nuestro modelo, porque no podríamos decir, bueno, él puede poner una fuerza en un punto, yo no sé qué punto es, no sé si ese punto realmente tiene esa fuerza. Es decir, él lo hace automáticamente para poder resolver la ecuación. Él nada más está pensando en la matemática de yo quiero resolver esa ecuación y voy a hacer lo posible para resolverla. Y no sabemos si en ese proceso de solución va a llegar a una respuesta correcta o incorrecta. Entonces, esta opción, eso solo tenemos que utilizar como última opción en caso de que no encontremos, de que hayamos agotado todas las posibles restricciones que nos ofrece el software y aún así no hayamos podido resolver adecuadamente nuestro modelo, porque queden faltando aún más restricciones. Y el resultado que le sucedería no sería real. Pues el resultado ya no sería tan fiable porque estás perdiendo un poquito el control. Aunque claro, si tienes bien definido, si definiste bien tu modelo, pues el resultado puede ser no tan alejado. De todos modos, como siempre he dicho, es necesario que de alguna forma trates de comprobar que, bueno, hiciste un análisis y digas, bueno, bien, pero el computador me dice esto y yo hice cálculos acá que me dicen, bueno, lo que dice el computador sí es cierto y no es algo, no es una respuesta incorrecta. Tú siempre tienes que ver cómo validar el resultado del computador. Y eso se trata del post-análisis del resultado. Buscar la forma mediante cálculos o mediante deformaciones físicas. Diga, mira, el software me dijo esto y el comportamiento, por lo menos que tenga la pieza, que te lleguen con una pieza, diga, no, mira, yo tengo una máquina que está fallando porque tal punto de la pieza se me deforma y pierde contacto o hay una fractura en tal pedazo. Y tú, bueno, tú hagas tu modelo 3D de la pieza y digas, bueno, él está sometido a estas cargas, tal vez está sometido a unas cargas variables, entonces haces un análisis de vibraciones o de fatiga. Y ya después de que haces el análisis te dice, bueno, mira, la tensión máxima me dio en este punto, en el mismo punto donde se te presentó la fractura. Entonces ya tienes una forma de validar la respuesta porque tienes una pieza real y el software está diciendo el punto donde se da una máxima concentración de tensiones. Y una vez tienes el caso, entonces empiezas a decir, bueno, ya tengo eso. Entonces empiezas a editar tu pieza o tu modelo para solucionar el problema y volver a hacer el análisis. Bajo las mismas condiciones. Si bajo las mismas condiciones y tienes una pieza y te dijo, bueno, el software me dio una respuesta aproximada donde están los esfuerzos máximos, en el punto donde precisamente la pieza tuvo rotura, en la pieza que tienes física, y haces diferentes ediciones en tu modelo, y haces el análisis de elementos finitos bajo las mismas condiciones que hiciste anteriormente, entonces ya tendrás una validación de que tu análisis sí es correcto y que los cambios que aplicaste en el modelo deberían funcionar en la vida real. De otro modo también puedes hacer comprobaciones matemáticas de coger y resolver, por ejemplo, resolver la deformación o hallar el esfuerzo máximo para un punto o para una pieza en específica que sea fácil de calcular. Y es que si el esfuerzo obtenido en ese punto o las reacciones, porque también se pueden calcular las reacciones y ver si el software te da las reacciones en los lugares correctos. Ya. Entonces, si las reacciones están correctas, te puedes decir que tu modelo está comportando de manera adecuada. Bueno, eso es con referencia a la primera opción, que es usar efecto de rigidación por tensión. A continuación hay una opción que se llama usar muelle blando para estabilizar el modelo. ¿Qué es un muelle blando? Bueno, ¿qué es un muelle blando? Ustedes saben que nuestro elemento se divide en una gran cantidad de elementos más pequeños que lo discretizan. Ahora, cuando nosotros tenemos esta acción, por lo menos cómo definimos nuestras restricciones aquí, vemos que él no está definido en un punto en el espacio. O sea, no hay nada que diga que él se va a quedar aquí o va a quedar acá arriba o va a quedar acá abajo. No hay nada que diga que él se va a quedar en ese punto. Entonces, si nosotros usamos muelles para sostener la tensión, es como si nosotros estuviéramos poniendo resortes en todos los nodos de nuestra pieza. Estuviéramos haciendo esto. Estamos poniendo resortes en toda nuestra pieza.
Y estos resortes lo que van a hacer es, van a tener una constante elástica suficientemente pequeña para no afectar el resultado de nuestra pieza. Pero también van a servir para mantener nuestro modelo localizado en un espacio fijo determinado. Es decir, le van a dar un marco de referencia en el cual no se va a mover. ¿Sí me hago entender cuando digo eso? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, sí, ok. Bueno, O sea, con esa opción nosotros podríamos determinar hacia dónde iría a llegar el- después de aplicar la fuerza y actuando los esfuerzos, no iría a quedar por lo menos los nodos de cada, de esa, cada, de cada punto. bueno, lo que van a hacer, lo que van a hacer esos muelles es van a tratar de quitarle grados de libertad a los nodos para que el solver pueda resolverlo mejor. Es decir, porque le van a decir, bueno, es como si nosotros tuviéramos una pieza sostenida por dos resortes blancos así en el aire. Y nosotros sometiéramos a una carga de viento y viéramos cómo se va a mover la pieza. Pero Parece como ponemos... si fuera un trompo, como si ¿Cómo? fuera un trompo, Ujú. como si fuera un cometa. ¿Ah? Exacto, ya. Como si nosotros tuviéramos una pieza aquí. Ya, y tuviéramos aquí un soporte fijo así, ya. Y aquí otro soporte fijo. Y estuviera sostenida por dos resortes. De constantes muy pequeñas, solo para mantenerla en un punto. Si nosotros aplicamos una fuerza aquí y una fuerza aquí, la pieza se va a mantener posicionada y solo va a haber sobre ella el efecto de esta fuerza. Si asumimos que estos resortes tienen una constante muy pequeña en comparación con la fuerza. Y por tanto no va a afectar en el resultado. Entonces, y con esto también eliminaríamos efectos de la gravedad y simplificaríamos nuestro cálculo. Ya estábamos haciendo un poco más ideal. Ya, es así más o menos como funciona la opción de agregar muelles blandos. Ahora sí se entendió mejor la idea, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora, por último, en nuestras opciones está algo que se llama usar desahogo inercial. ¿Qué es el desahogo inercial? Vamos a suponer que nuestras piezas, nosotros tenemos unas piezas en conjunto que se están moviendo a unas revoluciones fijas o por más están sometidas a diferentes fuerzas. Si estas fuerzas van por lo menos, si nosotros en este caso definimos una fuerza así, vamos a poner otro ejemplo de la fuerza inclinada. Ya, una fuerza inclinada. Y aquí lo sometemos de la misma forma incluso a una geometría fija. Nuestro cuerpo se va a mover, va a tener unas velocidades, va a tratar de girar en este sentido. Correcto. Ya va a tener una giración, un giro en este sentido. Ahora, este giro puede que introduzca efectos inerciales, es decir, que las piezas ya tenga una velocidad suficiente para que las fuerzas inerciales sean considerables. Y por lo tanto introduzca tensiones, fuerzas inerciales en algún punto. Cuando nosotros usamos un desahogo inercial, es que él precisamente inhibe esas reacciones y hace que el análisis sea con una velocidad suficientemente lenta y pone restricciones en el punto donde se está moviendo para evitar esas fuerzas inerciales y hacerlas despreciables para el análisis. Eso es lo que se llama un desahogo inercial. Esas Bueno, tres opciones tienen que escogerse una sola o las tres no, pueden escoger. puede cogerse las tres. Y se escogen dependiendo del criterio. Nosotros como ingenieros y como personas que estamos realizando el análisis, las escogemos según el caso que necesitemos. Les digo que estas opciones, bueno, la experiencia es la que da cuál es el uso correcto de estas opciones. Porque a veces estamos trabajando en un modelo y seleccionamos una y encontramos un error. Y no te decimos, mierda, esa opción no me sirve bien. Entonces cogemos, utilizamos otra. Y después de un tiempo, después de hacer varios análisis y hacer pruebas y errores que vamos viendo, bueno, mira, si utilizamos esta, tiene este efecto en nuestra pieza. Si utilizamos esta, tiene este otro efecto en nuestra pieza. Si utilizamos estas dos, tiene este efecto.
Y ese conocimiento de los efectos individuales de cada uno y los efectos combinados de esas opciones es la que te dice cómo aplicarla para un modelo y cuándo la tienes que aplicar. Pero podemos utilizar como consigna básica de que cuando, por ejemplo, que nos estamos analizando un análisis y salga la advertencia de que hay un error en la matriz de singular, hay una matriz singular o que está insuficientemente definida, entonces por lo tanto, como mínimo debemos usar un muelle blando para estabilizar el modelo, que fue la opción que nos sale, la advertencia que nos ocurrió ahora mismo. Entonces, colocando esta opción, vamos ahora sí a resolver nuestro modelo. Bueno, él me dice que se van a producir grandes desplazamientos de nuestra pieza. Para no extender el tiempo de cálculo, les voy a decir no. Y ahora se darán ¿Y qué cuenta pasa si uno dice sí, extiende Sí, lo que pasa es que los dice sí. cálculos? Si él dice sí, analiza de una forma diferente nuestro modelo. Y el tiempo de análisis va a demorar mucho más. Pero para este caso no va a haber mucha diferencia entre ellos porque ¿a qué se refirió con grandes desplazamientos? Bueno, en este caso vamos a ver dónde estaba nuestro modelo anteriormente. Vamos a irnos a opciones de gráfico. Perdón, es a configuración. A configuración de nuestro gráfico. Y vamos a darle en superpoder modelo, vamos a ponerle una opacidad del 50%. Bueno, aquí ocurre un error, no me está mostrando. Ahora sí ya. Listo. Bueno, miren donde teníamos nuestro modelo originalmente. Y miren hacia dónde se movió. Si se dan cuenta del cambio. Pero miren nuestro valor. Okay. Nuestra tensión de omises sigue siendo la misma 23.000 que obtuvimos anteriormente en nuestro análisis. Usando una sujeción de unión rígida. Recuerda que aún no hemos cambiado la sujeción de unión rígida. Entonces se dan cuenta que cambiamos la geometría fija por una restricción de simetría. Y esto en nuestros cálculos no afectó porque él está entendiendo que hay otra pieza de este lado que no le permite estirarse más de ahí. O sea, le restringe el comportamiento de esta pieza. Si se dan cuenta de ello, le restringe el comportamiento de esa pieza. Más no está restringiendo el movimiento de nuestro modelo. Por esta razón, a pesar de que pusimos muelles blandos, si se dan cuenta que nuestro modelo se desplazó hacia arriba. Este desplazamiento, esta deformación que vemos aquí, ese desplazamiento se dio debido a que nuestro modelo no estaba está muy bien definido. Y eso hacía referencia a la opción que salía anteriormente de que no había una restricción, no había una matriz completamente definida con las restricciones. Porque él, a pesar de que tenía sus fuerzas, él decía, bueno, yo no sé si me puedo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, hacia izquierda. Eso es como si estuviera flotando en el espacio y agregué una fuerza. Por esta razón fue que se le tuvo que agregar unos muelles blandos en los extremos para poder ver cuál es el comportamiento. Y vemos que aún así nos alejó, o sea, nuestro valor, nuestra tensión se alejó de nuestro valor. Pero sí podemos ver que si nosotros calculamos nuestros desplazamientos, va a haber un error. Porque miren cómo están nuestros desplazamientos. Si se dan cuenta que no son simétricos. Porque los desplazamientos los está tomando como un desplazamiento global. Y no está entendiendo lo que pasó realmente, sino que está viendo bien, yo tuve unos muelles y me desplacé hacia arriba y calculé ese desplazamiento, ese movimiento hacia arriba. Pero ese no es ese no es la forma de desplazamiento. ¿Cómo? Disculpa, ¿puedes colocar la vista frontal? Frontal. Esta. Así. ¿O quieres ver el resultado en las tensiones?